Bienvenido o bienvenida a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar dos documentos muy específicos publicados en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Para quien no la conozca, es básicamente el boletín donde el gobierno publica formalmente todas sus leyes, decretos, decisiones importantes. Todo. Y ambos textos que vamos a ver hoy tienen fecha del 9 de octubre de 2025. Exacto, son documentos oficiales de ese día. Por un lado, tenemos un par de decretos presidenciales. Estos otorgan un reconocimiento estatal a ciertas personas. Y por otro lado, una proclama, que es un tipo de anuncio oficial sobre un acuerdo de cooperación internacional. Y bueno, la idea hoy es ver qué podemos sacar de estos documentos oficiales. ¿Qué nos dicen sobre los mecanismos que usa el Estado cubano, tanto para reconocer a sus ciudadanos como para manejar sus relaciones con otros países? Vamos a ver qué hay detrás de las formalidades. Exacto. Y es interesante porque estos textos, bueno, pueden parecer muy de protocolo, ¿no? Muy formales. Pero justamente ahí nos dan pistas sobre cómo se articula el poder, cómo se premian ciertas conductas, ciertas labores y también cómo se establecen relaciones con otros países. Hoy vamos a analizar eso. Cómo se formaliza el reconocimiento a individuos por su labor internacionalista. Y cómo se formalizan acuerdos bilaterales. En este caso vamos a ver uno con Polonia. Es como una ventana, ¿no?, a los procedimientos y, quizás, a las prioridades del Estado. Perfecto. Empecemos entonces por la primera publicación, la Gaceta Extraordinaria número 19. Aquí encontramos dos decretos presidenciales, uno detrás del otro, el 1077 y el 1078. Ambos firmados por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez el 12 de septiembre de 2025. Y los dos hablan de lo mismo, la Medalla Trabajador Internacionalista. ¿Qué es exactamente esta medalla? ¿Qué representa? Bueno, esta medalla tiene ya su historia, ¿eh? No es algo reciente. Se creó por un decreto ley, el número 30, allá por diciembre de 1979. Hay que pensar en el contexto histórico de Cuba en ese momento. Su propósito, según el texto que la crea, es honrar a trabajadores cubanos que han cumplido misiones internacionalistas. Misiones fuera de Cuba, ¿se entiende? Claro, misiones en el exterior. Pero ojo, el criterio no es simplemente haber estado afuera. La clave está en las palabras que usan. Se otorga por cumplir la misión de forma ejemplar y abnegada. Esas son las palabras exactas. Y además se pide haber demostrado solidaridad con otros pueblos y, esto es importante, mantener una actitud ejemplar y consecuente con los principios revolucionarios. O sea que no es solo el trabajo técnico o profesional. No, para nada. Fíjate cómo se mezcla el desempeño, digamos, profesional, con la adhesión ideológica explícita. Están entrelazados en el criterio para recibir la medalla. Entiendo. O sea, el reconocimiento valora explícitamente la conducta y la alineación política. Eso es interesante. Y hay otro detalle que me llamó la atención. Ambos decretos dicen que la propuesta para dar estas medallas viene del presidente de la Comisión Organizadora de la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué papel juega la CTC aquí? ¿Es solo una formalidad o tienen peso real en quien recibe la medalla? Es una buena pregunta. A ver, la CTC es la organización sindical oficial del país, la que agrupa a la mayoría de los trabajadores cubanos. Que la propuesta nazca ahí, pues sugiere al menos formalmente que la base trabajadora, a través de sus sindicatos, participa en identificar y proponer a quienes merecen este reconocimiento. Refuerza un poco esa idea de conexión entre el Estado, el partido, que está implícito por lo de los principios revolucionarios, y la organización sindical. No parece ser solo una decisión vertical, desde arriba, sino que involucra, o al menos así se presenta, a la estructura sindical en el proceso. Entendido, ¿vale? Vamos a los decretos específicos. El primero, el 1077. Este le da la medalla a 22 personas. Dice que son trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa. Y bueno, lista los nombres. Por ejemplo, menciona a Daimilet López Tagle, a Eduardo Emilio Williams Guerra, Lucrecia Cabrera Solís. El texto dice que se les reconoce la responsabilidad y labor desarrollada durante su misión internacionalista. Muy directo. Sí, es bastante estándar en la redacción de este tipo de decretos. Y el segundo decreto, el 1078, es muy parecido.
Pero en este caso es para 16 trabajadores de otro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte. Y de nuevo aparecen los nombres. Yelina González Paneca, Yosbel Morales Olivera. Y aquí noté algo curioso. Hay un nombre, Olga Olavis Soler Mena, que aparece 2 veces. Está listada con el número 6 y también con el número 15. Vaya, ¿será un error de tipeo en la Gaceta Oficial? ¿O habrá alguna razón? Pues es muy probable que sea un simple error de transcripción o de edición. Pasa a veces, incluso en publicaciones oficiales, ¿eh? Pero bueno, tu reacción es lógica, porque uno espera máxima precisión en un documento legal como este. Más allá de la anécdota del nombre repetido, lo importante aquí es cómo estos decretos hacen tangible, hacen real ese concepto de internacionalismo. No es solo una idea flotando en el aire, sino algo que se traduce en un reconocimiento concreto, una medalla física, otorgada por la máxima autoridad del Estado, que es el presidente. Claro. Y le da un marco legal, ¿no? Exactamente. Para darle el marco legal, ambos decretos citan como base el artículo 128 de la Constitución de la República. Mencionan específicamente los incisos R y ñ. Estos son los que le dan la facultad al presidente para, entre otras cosas, conferir condecoraciones y títulos honoríficos, y también para ejercer otras atribuciones que le den la Constitución y las leyes. Es la base jurídica formal que le permite al presidente hacer estos reconocimientos. En resumen, estos documentos nos muestran cómo el Estado cubano identifica, valora públicamente y premia las contribuciones de ciudadanos que considera alineadas con su visión política y social, especialmente en el ámbito internacional. Pero esa misma Gaceta del 9 de octubre nos muestra otra cara de la actividad internacional de Cuba, ya no individual, sino entre estados. Pasamos a la Gaceta Ordinaria, la número 82, y aquí el documento clave es una proclama. La firma Juan Esteban Lazo Hernández y se aclara su cargo, presidente del Consejo de Estado. Correcto. Y esta proclama tiene una función muy específica, muy protocolaria. Sirve para anunciar de manera oficial y pública que un acuerdo internacional concreto ha entrado en vigor. Ya es plenamente vigente. En este caso, se trata de un acuerdo de cooperación entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Polonia. Cooperación Cuba-Bolonia. ¿Y en qué áreas? El propio título del acuerdo lo dice: cultura, ciencia, educación y deporte. Son áreas que a menudo se consideran parte de lo que se llama diplomacia blanda o diplomacia cultural. Se enfocan más en el intercambio, en el conocimiento mutuo, que en temas, digamos, económicos o políticos de alta tensión. La elección de estas áreas con Polonia podría indicar un enfoque particular en la relación bilateral en ese momento. Interesante. Y el documento es bastante detallado con las fechas, lo cual ayuda a entender cómo fue el proceso. Nos cuenta que el acuerdo se firmó originalmente bastante antes, el 2 de julio de 2024, en La Habana. Y después de eso vinieron los pasos internos en Cuba. Primero dice que el Consejo de Ministros lo aprobó. ¿Qué rol juega este consejo en el proceso? Y administrativo. Según la Constitución cubana, y la proclama cita el artículo 137, incisos D y O, este consejo tiene entre sus funciones aprobar los tratados internacionales. Y después, importante, someterlos a la ratificación del Consejo de Estado. O sea, el Ejecutivo, el Gobierno, da el primer visto bueno, digamos, operativo, y esta aprobación fue el 21 de abril de 2025. Entendido. El gobierno aprueba primero. Y luego mencionaste la ratificación. La proclama dice que eso lo hizo el Consejo de Estado, el 7 de mayo de 2025. Y aquí cita otra base legal, el artículo 122, inciso ñ de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace el Consejo de Estado que no haga el de ministros? El Consejo de Estado es una figura particular en la estructura cubana. Lo preside el mismo presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, del Parlamento, y representa a la Asamblea entre sus periodos de sesiones. Tiene funciones legislativas importantes y también de control,
Y una de ellas, como dice ese artículo que citas, es justamente ratificar los tratados internacionales. Podríamos decir que si el Consejo de Ministros da la aprobación ejecutiva, el Consejo de Estado le da la validación final, con un carácter más ligado a la soberanía nacional que representa la Asamblea. Es como el sello definitivo por parte de Cuba para que el tratado sea vinculante. Ah, clarísimo ahora. Firma, luego aprobación del Gobierno, Consejo de Ministros, y ratificación formal, Consejo de Estado. Pero el proceso no acabó ahí, según la proclama. Detalla que después hubo un intercambio de notificaciones entre Cuba y Polonia. Cada país le avisó al otro que ya había cumplido con sus requisitos internos. Cuba notificó el 15 de mayo de 2025 y Polonia lo hizo bastante después, el 28 de agosto de 2025. Y con eso, el acuerdo entró en vigor el 19 de agosto de 2025. Eso lo dice el propio acuerdo en su artículo 26, citado en la proclama. Me llama la atención el tiempo total. Desde la firma en julio de 2024 hasta la entrada en vigor en agosto de 2025, pasó más de un año. ¿Es normal esto o indica algo? Pues el tiempo que tarda la ratificación de un tratado puede variar muchísimo, ¿eh? Depende de los procedimientos internos de cada país. A veces tienen que pasar por parlamentos, revisiones legales, consultas, y también, claro, puede haber factores políticos o administrativos que aceleren o demoren las cosas. Un año o un poco más, desde que se firma hasta que entre en vigor, no es necesariamente raro, sobre todo si implica procesos en ambos países. La proclama solo nos da las fechas clave del lado cubano y las notificaciones. No nos explica los porqués de esos tiempos. Lo importante es que muestra la formalidad que se requiere. El acuerdo no está vigente hasta que ambos confirman haber cumplido sus pasos internos. Entendido. Es parte del proceso. Exacto. Y además de la Constitución, la proclama también menciona otra base legal para la acción del presidente del Consejo de Estado, el Decreto Ley 191 de 1999. Esa es la ley específica sobre tratados internacionales en Cuba. Todo esto remarca el formalismo, la adhesión a procedimientos bien establecidos que caracterizan la diplomacia y el derecho internacional. Cada paso queda documentado y se basa en una normativa concreta. Este documento es un ejemplo claro de cómo se perfecciona un acuerdo bilateral y cómo se comunica oficialmente que ya está en plena vigencia. Muy bien, hemos visto entonces dos tipos de documentos oficiales, publicados el mismo día 9 de octubre. Por un lado, decretos presidenciales para reconocer a personas por su labor internacionalista, muy enfocado en lo individual, en lo ideológico también. Y por otro, una proclama que anuncia la entrada en vigor de un tratado de cooperación con otro país, más enfocado en lo bilateral, en lo formal, en la relación entre estados. Parecen cosas distintas, pero ¿cómo las conectamos? ¿Qué nos dicen estos documentos si los miramos juntos? Creo que sí hay varias conexiones importantes. La primera, y quizá la más obvia, es que ambos usan la Gaceta Oficial para comunicarse. Esto subraya el papel central de esta publicación. Es el registro formal, público, de las acciones del Estado cubano, tanto hacia adentro como hacia afuera. Es el canal oficial por defecto. Vale, la Gaceta como herramienta clave. Segundo, creo que ambos documentos, cada uno a su manera, reflejan la proyección internacional de Cuba. Los decretos lo hacen premiando y validando esa contribución individual en el exterior bajo el concepto de internacionalismo que, como vimos, tiene una carga ideológica fuerte, de compromiso personal. La proclama, en cambio, muestra la cara más formal de las relaciones entre estados. Establece un marco de cooperación estructurado con Polonia en áreas específicas. Son como dos dimensiones de la política exterior que se complementan. Una basada en la solidaridad y el individuo y otra basada en acuerdos diplomáticos formales. Dos caras de la misma moneda internacional, digamos. Podría decirse así. Y tercero, nos permiten ver en acción a diferentes piezas de la maquinaria estatal cubana. Vimos a la Presidencia de la República firmando decretos que venían propuestos por la organización sindical. Vimos al Consejo de Ministros aprobando un tratado y al Consejo de Estado ratificándolo. Son como fotos instantáneas del funcionamiento de distintos órganos, cada uno con sus poderes según la Constitución, interactuando en procesos concretos. Es verdad, se ve el engranaje. Exacto. Y esto nos lleva, creo yo, a una reflexión un poco más profunda.
Todo este formalismo, los decretos con número, las medallas con criterios tan específicos, las proclamas citando artículos y leyes, los pasos detallados para un tratado, ¿qué nos dice sobre cómo el Estado cubano busca legitimarse y operar? Cómo estos mecanismos formales, que a veces pueden parecer pura burocracia, en realidad reflejan y al mismo tiempo refuerzan las prioridades políticas, refuerzan los valores ideológicos que se quieren promover, y la manera en que el Estado se relaciona con sus ciudadanos y con el mundo. No es solo cumplir un trámite, ¿sabes? Es también una forma de construir y comunicar una imagen de sí mismo. Esa es una perspectiva interesante. No es solo la forma, sino el mensaje que lleva implícita esa forma. Entonces, para recapitular un poco nuestro análisis de hoy, basado en estas publicaciones de la Gaceta Oficial de Cuba del 9 de octubre de 2025, hemos desglosado cómo, a través de decretos presidenciales, se otorga la medalla Trabajador Internacionalista. Vimos que este reconocimiento no solo premia el trabajo técnico afuera, sino que exige una conducta ejemplar y alineada con principios revolucionarios. Y vimos el rol que juega la Central de Trabajadores en proponer a los candidatos. Y, por otro lado, seguimos paso a paso el proceso formal que lleva una proclama del presidente del Consejo de Estado. Esta proclama anuncia que ya está en vigor un acuerdo de cooperación con Polonia en cultura, ciencia, educación y deporte. Vimos toda la secuencia: firma, aprobación del Consejo de Ministros, ratificación del Consejo de Estado y el intercambio de notificaciones. Efectivamente. Y lo valioso de mirar estos documentos, que sí, a primera vista pueden parecer áridos o muy técnicos, es que nos dan una ventana muy concreta a cómo funcionan ciertos mecanismos del Estado. Nos muestran qué tipo de contribuciones individuales se valoran y cómo se premian, siempre vinculando el servicio con principios ideológicos definidos. Y nos ilustran cómo se arman y se formalizan las relaciones internacionales a nivel bilateral, siguiendo procedimientos constitucionales y legales muy detallados. Son como piezas de un rompecabezas que, si las analizamos, ayudan a entender mejor no solo el caso cubano, sino cómo los estados en general usan sus herramientas formales. Las usan para proyectar poder, para proyectar valores y también sus prioridades. Claro, nos da elementos para entender mejor ese funcionamiento. Y para dejar quizás una idea final, una pregunta para la reflexión individual. Si hiciéramos este mismo ejercicio de mirar publicaciones oficiales similares, gacetas, boletines oficiales, registros federales, pero de otros países, ¿qué patrones encontraríamos? ¿Qué nos revelarían sobre sus propios valores, los implícitos y los explícitos, sobre sus prioridades internas y externas, sobre sus mecanismos particulares para reconocer a sus ciudadanos o para llevar adelante su diplomacia? Comparar cómo distintos sistemas estatales formalizan y comunican sus acciones puede ser una vía fascinante, creo yo, para entender mejor la diversidad de formas de gobernar en el mundo. Una exploración que, queda abierta.